Chicos, se está viendo la diapositiva. Se está viendo la diapositiva, muchachos, sí. Se está viendo la diapositiva. Se ve la diapositiva, muchachos. Sí se está viendo la diapositiva, chicos. Se está viendo la diapo. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien. Tenemos acá justamente el tema del patrimonio de la nación. Vamos a hacer un poquito, hablar acerca del patrimonio de la nación y de ahí vamos con las preguntas. ¿Ya? Tanto las preguntas que le he enviado en la práctica como también las preguntas del examen de admisión del área A, que justamente el profesor José me lo ha enviado, me dijo que lo desarrolle con ustedes. Bien. Ayer creo que no terminamos también, ¿no? Lo de historia universal, creo. En tal caso también lo podemos resolver, no hay problema. Pero vamos a ver entonces, a ver, tenemos que desarrollar entonces el temita patrimonio de la nación. Muy bien, claro que sí. Este temita es muy importante por cuanto el patrimonio de la nación es toda la herencia que como pueblo recibimos de nuestros antepasados, ¿no? Y que toda esa herencia puede ser material o no material, eh, genera en nosotros una identidad, un reconocimiento como pueblo a lo largo de la historia. Recuerda cuando vimos la clase de nación, que justamente cuando uno habla de nación, habla de la identificación a a un grupo determinado de personas en el tiempo, ¿no? Tanto el origen, lo que es ese pueblo y lo que pretende ser, ¿no? Entonces, uno se siente integrante de un conjunto de personas porque cree tener un origen en común, porque tiene muchos elementos de unidad y uno asume estar dentro o junto con ese grupo de personas a futuro, ¿no? Entonces, la nación, pero en este caso el patrimonio tiene que ver con todo lo que son bienes, pero bienes culturales que ayudan bastante a lo que es la identidad, ¿no? La identidad nacional. Muy bien, entonces sí, hablamos de patrimonio cultural y natural. Muy bien, el patrimonio cultural es todo aquello en donde el ser humano ha participado directa o indirectamente y el patrimonio natural es la naturaleza, ¿no? La naturaleza que tiene nuestro país y que también es un patrimonio, ¿no? Claro, muy importante. Entonces, nosotros vamos a indicar acá la definición. Así es, dice, patrimonio de la nación es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado. Muy bien, a lo largo de la historia y está constituido por el territorio que lo ocupa, por su flora y fauna, muy bien, y por todas las creaciones de las personas que la han habitado, sus instituciones, por su lenguaje y cultura material. Punto. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación. Lógico. Pero entonces resalto la primera parte, es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado. ¿Ya? Entonces, así es. A lo largo de la historia y está constituido por el territorio que ocupa. Muy bien, muy bien, muy bien. Herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado. Esa es la definición de patrimonio, bienes,
pero bienes que nos ayudan a forjar o a consolidar una identidad como nación. Muy bien, perfecto. Entonces, tomando en cuenta eso, dice, tipo de bienes naturales. Los bienes naturales son los que, digamos, las personas, ¿no? Comunes y corrientes dejamos en herencia a nuestros hijos o personas, pues, familiares, ¿no? Claro, los bienes naturales, pero nosotros nos fijamos más en los bienes jurídicos, que son aquellos bienes de empresas privadas o del Estado. Muy bien, por ahí va la situación, ¿no? Entonces, los bienes jurídicos que pueden ser de empresas privadas o del Estado. Clasificación de bienes públicos por su origen, ya ves. Entonces, bien clarito está que primero está, hemos visto, ¿no? Los bienes naturales, pero los bienes naturales son pues de las personas comunes y corrientes, ¿no? Y los bienes jurídicos, lo de las empresas y luego es la del Estado. Vamos a ver justamente la clasificación de bienes públicos del Estado por su origen. Primero, obviamente, referido a la naturaleza. Muy bien, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, los ríos, los paisajes, muy bien, las reservas naturales, los santuarios, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, su preservación, mantenimiento, cuidado, está a cargo del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Pero siempre indicando que estamos hablando de los bienes públicos del Estado, no de bienes de empresas privadas ni bienes particulares, ¿no? Naturales, no, sino las del Estado. Entonces, el Ministerio del Ambiente se encarga de la preservación de estos bienes referidos a la naturaleza. Acá tenemos lo que viene a ser el patrimonio local, patrimonio regional, patrimonio de la nación, patrimonio de la humanidad natural, maravilla natural, ¿no? Esto tiene que ver mucho, entonces, con todo lo que es el paisaje, ¿no? Patrimonio local, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, los pantanos de Villa, ¿no? Los pantanos de Villa en Chorrillos, o los albúferas de Ventanilla, por ejemplo, ¿no? Esos serían bienes, un patrimonio natural local, por supuesto. Patrimonio regional, una reserva, por ejemplo, ¿no? Una reserva. Patrimonio de la nación, por ejemplo, el Nevado Huascarán, ¿no? Porque ahí todo lo que es los bienes de la naturaleza están referidos justamente, ¿no? A este tipo de escenario. Patrimonio de la humanidad natural, el río Amazonas. Maravilla natural, en el caso del Perú, una maravilla natural, muy bien, también podría ser el río Amazonas, claro que sí. ¿Por qué no? El lago Titicaca. Pero son rangos, ¿no? Son rangos y eso tiene que ver con lo que es la naturaleza. Muy bien, pero luego nos vamos a lo que es el patrimonio cultural, donde el hombre ha intervenido. Muy bien, claro que sí. Acá abajito nos dice, ¿no? Dentro del patrimonio de la nación se encuentran las áreas naturales de protección, como las reservas, la de biosfera, biodiversidad. Claro, pero todo eso tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Todo eso tiene que ver con el medio ambiente y su preservación, su cuidado a cargo del Ministerio del Ambiente. Ministerio del Ambiente creado durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. Así es. Muy bien. Tenemos a continuación, ahora sí, todo lo que son los bienes culturales. Muy bien. Y la preservación de los bienes culturales está a cargo del Ministerio de Cultura, también creado por el segundo gobierno de Alan García. Perfecto. Indica patrimonio local, distrito. Patrimonio local, por ejemplo, un sitio arqueológico, ¿no?
como hay bastantes, ¿no? Sitios arqueológicos acá en Lima, por ejemplo, ¿no? La Huaca Pugliana en Miraflores, la Huaca Guayamarca en San Isidro, la Huaca Armatambo en Chorrillos, ¿no? Un viñedo antiguo como los que hay en Surco, ¿no? Eso sería un patrimonio local, distrital, ¿no? De repente, en fin, ¿no? Por ejemplo, la Casa de la Perrecholi en el RIMAC, ¿no? Eso sería un patrimonio local. Pero siempre distinguiendo que el patrimonio cultural es donde el ser humano ha intervenido, ¿no? De una u otra manera. Patrimonio regional. Patrimonio regional, pues tiene que ver ya con, de repente, estamos hablando, por ejemplo, del sitio arqueológico de Chanchán, cerca a Trujillo, por supuesto, el templo de Cahuachi en Nazca, o sea que no solamente es local, ¿no? Sino su trascendencia y es regional, por supuesto. Patrimonio de la nación ya es algo importante, Machu Picchu, por ejemplo, Machu Picchu, el sitio del Gran Pajatén, es el patrimonio de la nación. El centro de Lima, el centro histórico de Lima también, patrimonio de la nación. O sea, va subiendo su rango, pues, ¿no? Va subiendo su rango. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Machu Picchu también, la línea de Nazca, ¿no? Geoglifos de Nazca, patrimonio de la humanidad, definitivamente. El mismo centro de Lima también es patrimonio de la humanidad. Muy bien. Y maravilla histórica. Bueno, actualmente una de las 7 maravillas del mundo moderno es Machu Picchu. Por supuesto. Así es. Vamos entonces avanzando ahí. Categorías de patrimonio cultural. Categorías. Mira que hemos estado viendo la clasificación primero por bienes, ¿no? Bienes naturales, bienes culturales. Y ahora nos pide la clasificación por categorías. A ver, vamos a ver entonces, por categorías. Material o tangible, ¿no? Material o tangible. Quiere decir aquellos bienes culturales que se pueden tocar, ¿no? Aquellos bienes culturales que son, digamos, no pueden ser trasladados, pueden ser tocados. Muy bien, a eso se refieren los bienes materiales o tangibles. Muy bien. Y mira, lo divide en movimiento, o sea, muebles que se pueden trasladar o inmuebles. Acá nos ponen, por ejemplo, una cerámica, ese será un patrimonio cultural tangible, mueble, porque se puede trasladar, igual podría ser un tejido, una cabeza clava, una cabeza trofeo, una lanza, muy bien, una pintura de la época colonial. Eso sería un patrimonio material mueble, porque se puede trasladar. Inmueble significa que no se puede trasladar. Por ejemplo, un material inmueble, un bien, ¿no? Un patrimonio material inmueble sería, por ejemplo, Machu Picchu, las líneas de Nazca, el templo de Pachacamac, no se puede trasladar. Imposible, ¿no? Entonces ahí está. Ese sería inmueble. Y si nosotros hacemos la categoría del bien, del patrimonio material o tangible de acuerdo al tiempo, por ejemplo, tenemos arqueológico, muy bien, patrimonio cultural arqueológico, es todo lo que son las culturas pre-incas e incas, o sea, antes de la llegada de los españoles. Y lo que vendría a ser un patrimonio material histórico a partir de la conquista en adelante, ¿no? La conquista, el virreinato, la república, eso sería. Por ejemplo, aquí nos pone, ¿no? Mira, ve, este sitio de acá, esta escuela, Cuelap sería entonces un patrimonio
un patrimonio, por ejemplo, desde el punto de vista de tiempo, arqueológico, porque Cuela es de la cultura chachapoyas anterior a la llegada de los españoles. Y lastimosamente Cuela está que se destruye, ¿no? No sé si ya lo habrán reparado. Y los pone por acá la Catedral de Lima. La Catedral de Lima será pues de acuerdo a ¿no? a un bien cultural, de acuerdo al tiempo, sería pues un patrimonio material colonial de la época del virreinato. Así es. Si me piden la clasificación material de acuerdo al movimiento, tanto Cuela como la catedral serían inmuebles, porque no se pueden trasladar. Muy bien, inmaterial o intangible. Patrimonio inmaterial o intangible, o sea, aquello que no se puede, que no está físicamente como para tomarlo, para trasladarlo, ¿no? Nos pone cultura viva, que es aquel patrimonio que todavía sigue existiendo, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo. Nos habla también acá de costumbres y comidas, ¿ok? Costumbres y comidas, danzas y celebraciones, ¿no? Así es, eso sería un patrimonio cultural inmaterial o intangible, ¿no? La música también, el canto, la música. Esos serían bienes inmateriales o intangibles. Justamente nos pone acá, ¿no? Mira la danza, que es la chonguinada. La chonguinada. Nos pone acá un lomito saltado. Claro, alguien dirá, no, profe, pero el lomo saltado sí yo me lo como, pe. Es algo físico, ¿no? Está bien, pero en este caso, por ejemplo, si hablamos de la comida, lo que vendría a ser, ¿no? El bien inmaterial intangible sería la receta, porque la receta es la que nos va a permitir recrear ese plato en el tiempo, ¿no? Entonces por eso se le llama que sería un bien cultural inmaterial o intangible. Así es. Muy bien. Luego tenemos por acá, también, claro, tenemos este patrimonio cultural documental que tiene que ver con los archivos bibliográficos y revistas industriales, que serían, pues, por ejemplo, los locales antiguos o los primeros locales de las fábricas, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate, una de las primeras máquinas para elaborar cerveza en el Perú sería un patrimonio industrial, una de las primeras máquinas, ¿no? Y antiguas, parte de la historia, cómo fue elaborándose cerveza en el Perú, cómo empieza esa industria, por ejemplo, ¿no? Y subacuáticos, ¿no? Que están en el agua. Por ejemplo, esta embarcación chilena, pero que fue hundida durante la guerra frente a Chancay, ¿no? La Covadonga. La Covadonga está hundida frente a Chancay. Es cierto que está muy deteriorada por todo el tiempo transcurrido, pero es, por ejemplo, ¿no? Sería un bien cultural subacuático si es que se lograría un poco recuperar, ¿no? Parte de ese barco, ¿no? De la Covadonga, aunque es un poco difícil por el tiempo que ha pasado, pero podría darse, ¿no? Sería entonces un patrimonio cultural subacuático. Muy bien, entonces ahí está, importante, ¿no? Ahora acá vemos justamente lo que yo te decía, el patrimonio primero natural, que tiene que ver con los paisajes, los recursos naturales, las bellezas, ¿no? De los paisajes, ¿no? Definitivamente. Y por otro lado, patrimonio cultural tangible e intangible, ¿no? Tangible significa, o sea, físico, las edificaciones, las construcciones, ¿no? Intangible, las danzas, las recetas de comida, costumbres, como dice acá, ¿no? Así es. Dice por acá, patrimonio no material o intangible. Justamente lo que yo te decía, ¿no? La receta de las comidas, ¿no? Ahí también había un arroz chaufa,
muy bien, tortillas, picarones, así es, muy bien. Y justamente vamos con este punto del patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Dime. Claro, justamente recordemos, muy buena pregunta, porque, o sea, la comida que se elabora acá en el Perú ya es una comida mestiza, o sea, una comida peruana. Y justamente por eso es catalogada como parte de un patrimonio cultural inmueble o intangible. ¿A qué me refiero? Por decirte, el ceviche. El ceviche, que es uno de los platos, ¿no? Más representativos del Perú. El ceviche tiene dos componentes principales. Tiene varios, ¿no? Pero dos son los principales. Uno es el pescado acá de la costa andina, el pescado. Y el otro es el limón, traído de Europa, el limón. Entonces, ni el pescado solo, ni el limón solo es el ceviche. El ceviche es la mezcla de ambos. Entonces, de un elemento andino, como es el pescado, y un elemento europeo, como es el limón. La mezcla de ambos me da un tercer elemento que es el ceviche, que es peruano porque es mestizo. Exacto, entonces justamente lo que tú me estás preguntando, la comida que trajeron acá, pero mucha, más que de repente traer comida, que de hecho lo hicieron, es la comida que se crea con la llegada de estos elementos europeos. Claro. Ajá. Exacto. Ajá. Exacto. Exacto. Y al hacer esa variante, ya lo está convirtiendo en un plato mestizo. Al hacer esa variante, como te estoy diciendo, ¿no? Entonces, el limón ya es pescado, sale el ceviche. Por ejemplo, ¿no? El ají de gallina. El ají de gallina, traído por los españoles, pero ese ají de gallina, nosotros ¿qué le hemos puesto? Arroz, ¿no? Entonces ya lo hemos vuelto, le hemos puesto papa, que es andina, y entonces ya lo hemos vuelto un plato mestizo. Igual pasa, por ejemplo, con el encebollado, ¿no? El encebollado que es este, también, ¿cómo se le llama este encebollado? Bueno, ya. Bueno, al encebollado español, que nosotros le hemos puesto camote, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ajá, exacto. Por supuesto. La palabra exacta sería mestizo. Mestizo. Y al ser mestizo ya es peruano, porque nosotros justamente respondemos a esa mezcla de lo andino y el español. Todo lo que sea mestizo ya es peruano. En realidad en el Perú ya no hay nada puro, pues, ¿no? Ya todo se ha mezclado, ¿no? Definitivamente. Entonces, por ejemplo, igual en los dulces, por ejemplo, la mazamorra originalmente española, incluso de ascendencia árabe, ¿no? La masa mora, porque a los españoles, a los árabes le decían moros. Entonces la masa mora es la masa árabe. La masa mora la traen acá durante el virreinato y nosotros la convertimos en la masa morra
porque nosotros le agregamos el maíz morado. Y entonces sale un nuevo plato, pero no sale de la nada, sino un mestizaje. De esa mazamorra española, más el maíz morado, me sale la mazamorra ya algo netamente peruano, ¿no? Mestizo. Igual con los picarones. Los picarones vienen de los buñuelos españoles, pero nosotros acá le ponemos el batido de zapallo. Y al ponerle el batido de zapallo ya lo estamos mestizando y sale el picarón. Entonces, justamente a eso se refiere cuando se habla del patrimonio, ¿no? Del patrimonio peruano, que ayuda a reafirmar nuestra identidad. Así es. Incluso, por ejemplo, por decirte, en la imagen del Señor de los Milagros, que hoy está en procesión, el Señor de los Milagros en el centro de Lima, al Señor de los Milagros también le dicen el Cristo de Pachacama. Y al Señor de los Milagros lo relacionan con los temblores, ¿sí o no? Con los terremotos incluso. Sí, hay más variantes. He visto que en diferentes zonas tienen Claro. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que yo te estaba comentando, el Señor de los Milagros lo relacionan a los temblores, a los terremotos, y le dicen el Cristo de Pachacama. Y Pachacama, en el Perú antiguo, era el dios de los temblores, de los terremotos. Entonces también dentro de la religiosidad también se da un mestizaje entre lo cristiano y algunos elementos andinos, ¿no? Entonces a eso, esa es, digamos, la identidad peruana, pues. Y vamos a ver acá, mira, Patrimonio de la Humanidad. Esta categoría de Patrimonio de la Humanidad lo otorga la UNESCO, ¿no? Justamente UNESCO, que forma parte de la ONU, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas. El país interesado lo solicita indicando las características del bien cultural, ¿no? O sea, cada país manda una solicitud para ver la posibilidad de que algún patrimonio tenga esa categoría, ¿no? De la humanidad. Si la UNESCO acepta dar esta categoría de patrimonio de la humanidad, entrega partidas económicas para la protección, conservación, restauración e investigación de dicho bien, ¿no? Recuerda que acá en el Perú, Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, Machu Picchu, el sitio de Chan Chan, el Centro Histórico de Lima, los geoglifos de Nazca. Se pierde esta categoría por el deterioro o modificación de las características o despreocupación por parte del Estado hacia dicho bien cultural. Es decir, si nosotros alteramos Machu Picchu, si nosotros modificamos, ¿no? Alteramos el sitio histórico de Machu Picchu, o lo vendemos, ¿no? O lo cambiamos radicalmente, entonces va a dejar de ser considerado patrimonio de la humanidad. O si el Estado lo descuida, ¿no? Y por abandono termina pues derrumbándose, ¿no? Dejaría esa condición de patrimonio de la humanidad. Dice, en el caso del Centro Histórico de Lima, muchas empresas cuidan la fachada de las casonas y le dan limpieza y mantenimiento, ¿no? Puesta en valor. Es cierto, es más, durante la década del 90 había un alcalde de Lima, Alberto Andrade, que él hizo una campaña muy buena pidiendo a las empresas privadas que, entre comillas, adopten un balcón. En el centro de Lima hay un montón de casonas antiguas muy bonitas, pero muchas de ellas abandonadas. Y darle mantener esos balcones obviamente requiere mucho dinero. Pero entonces en los años 90 se dio esta campaña, adopta un balcón. Muchísimas empresas entonces restauraban balcones en el centro de Lima y una vez restaurado obviamente ponían, ¿no? La empresa que lo había hecho para que haya un reconocimiento, ¿no? Por esta preocupación por el patrimonio, por muy bien patrimonio de la humanidad que es el centro de Lima. Entonces sí, siempre se debe buscar la colaboración de la propiedad privada, de la empresa privada, perdón, que tiene dinero para poder hacer para poder mantener, ¿no?
estos bienes culturales, ¿no? Un caso, por ejemplo, también muy interesante es en Miraflores, con este sitio arqueológico La Huaca Pucllana, donde una empresa privada es la que administra, no es que haya asumido la propiedad del sitio arqueológico, lo administra, pone eh, le da mantenimiento, paga un arqueólogo para que investigue y cobra una entrada justamente para poder hacer el mantenimiento de la Huaca Pucllana, y también tiene algunos restaurantes ahí dentro que sería pues para usufructo de la empresa, pero con ese dinero garantiza una mantención de la Huaca Pucllana. Muy buena esa iniciativa. Se intentó hacer en otros lugares, pero como que a veces no se puede, a veces algunos piensan que se está entregando, ¿no?, el sitio arqueológico, que lo están privatizando y se politiza la cosa, ¿no? Se pierde la idea. Protección para el patrimonio cultural. Dice Dirección General de Patrimonio Cultural y Dirección General de Museos, ¿no? Ellos se encargan de la protección de los bienes culturales. Perfecto. Casos de atentados contra el patrimonio, ¿no? A ver, ¿en qué momentos uno indica de que el patrimonio de la nación está siendo pues atacado, ¿no? Vandalismo, por ejemplo, muros del Cusco. Cada cierto tiempo, lastimosamente, salen las noticias, ¿no?, de que pandilleros o gente de mal vivir pintarrajea los muros del... También, claro, los huaqueos. Los geoglifos de Nazca también han sido objeto de, digamos, de maltrato, ¿no? Entonces, eso es vandalismo. Todo eso es vandalismo. Acá en Lima, por ejemplo, ¿no?, que a veces entran, justamente como dice su compañera, a huaquear a los diferentes sitios arqueológicos y lo destruyen, ¿no? En su afán, no sé, de buscar cosas de valor, ¿no? Terminan destruyendo. Entonces, ese es vandalismo. Eso es vandalismo. Robo sacrílego, eso por ejemplo en las iglesias, ¿no? Las iglesias de Lima y a nivel nacional tienen objetos muy valiosos, en oro, en plata, pinturas muy valiosas de la época colonial, muy antiguas. Tienen objetos, también esculturas de madera o de yeso muy antiguos y de mucho valor. Y entonces a veces entran a robar, a llevarse esas cosas, ¿no? A llevarse los objetos, y ese es robo sacrílego. Eso es robo sacrílego, pero lastimosamente por eso muchas iglesias ya incluso tienen que estar resguardadas. Modernidad, puentes y pistas, sí. En algunos casos, por ejemplo, se destruye parte de sitios arqueológicos para poner un puente, para hacer una pista, ¿no? Interconectar distritos. El Ministerio de Cultura es el que se encarga de la defensa y que no ocurran este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el famoso sitio de Puruchuco, ¿no? En el sitio de Puruchuco, lo que se ha hecho es, para que la pista no destruya el sitio arqueológico, se ha hecho una especie de túnel. Entonces la pista pasa por debajo del sitio arqueológico y se mantiene, ¿no?, Puruchuco ahí, ¿no? Entonces, puentes, pistas, que también pueden llevar a la destrucción, ¿no?, sitio arqueológico. El huaqueo, ejemplo, la Huaca Garagay, eso está en San Martín de Porres, cerca del aeropuerto. La Huaca Garagay ha sufrido varias veces el huaqueo. La gente va, inescrupulosos, ¿no? Quieren obtener cosas de valor, ¿no? Cerámica, objetos de oro, ¿no? Y destruyen por completo el sitio, ¿no? Incluso los objetos que los arqueólogos van encontrando son destruidos, ¿no? Murales, por ejemplo, ¿no?, pensando que de repente esconden tesoros. Muy bien. Dice tráfico ilícito de bienes culturales, por supuesto. El tráfico ilícito de bienes culturales es uno de los negocios sucios que más dinero da en el mundo. En primer lugar está el tráfico de armas, por supuesto. En segundo lugar está el narcotráfico. Y en tercer lugar está el tráfico de bienes culturales. Siempre debes tener en cuenta que cuando tú
en un sitio arqueológico encuentras una cerámica, encuentras algo de valor, tienes que entregarlo a la persona encargada o la institución encargada de administrar ese sitio arqueológico. Tú te lo llevas, eso es un delito. Tú no puedes llevarte las cosas digamos, de los restos de las culturas antiguas. No, eso es un delito. Menos venderlo. Ahí justamente es tráfico ilícito de bienes culturales. Que son muy valiosos, son muy valiosos. Hay gente que a nivel internacional compra cerámica, compra objetos tejidos, ¿no? Y paga mucho dinero, pero eso es ilícito porque se está atentando contra el patrimonio de la nación. No lo hagas, muy bien. Entonces, pero lastimosamente es un negocio en el Perú. Por eso es que siempre los sitios arqueológicos están constantemente siendo guaqueados, porque se encuentran objetos, cerámica, objetos de oro, tejidos o cosas que a nivel internacional la gente paga bastante dinero. Muy bien, entonces, así es. Y desastres naturales, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en la costa norte, el sitio de Chanchán está muy deteriorado porque cada cierto tiempo hay un fenómeno del niño que causa unas lluvias torrenciales, ¿no? Imagínate, en la costa no llueve, pero por el fenómeno del niño sí resulta lloviendo y todas las construcciones de barro literalmente comienzan a derretirse, ¿no? Entonces es un desastre natural, ¿no? O por ejemplo el sitio de el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Que ha sufrido bastantes huaicos y aluviones. Por eso es que parte del templo de Chavín de Huántar está tapado, porque ha habido innumerables huaicos que han ido tapando y destruyendo, ¿no? El templo de, el templo de Chavín. Muy bien. Claro que sí, eso es vandalismo. Todo lo que sea un daño alevoso, como pintar o qué sé yo, destruir, todo eso es vandalismo. Y cuando la gente entra a robar, eso es lo que se llama tráfico ilícito de bienes culturales. Y está prohibido. Por eso cuando uno va a, de repente, a algunos sitios, ¿no? Eh, y venden, tú has visto, ¿no? Que venden cerámica, todo eso es réplica. Toda la cerámica, objetos, ¿no? Todo eso es réplica, no puede ser original, porque si fuera original es delito y tú lo puedes denunciar y detener a la persona que está vendiendo eso. No, no se puede vender patrimonio de la nación. Réplica sí, por eso uno pregunta por cerámica y ellos te dicen, ah, sí, mira, yo tengo réplicas, ¿no? De Huaco Mochica, de Huaco Nazca. Réplicas sí, pero no los originales. Ahora, si te ofrece original, entonces eso es un delito. Y más delito si lo compras. Muy bien. Ahí está, justo, mira, ve. Mira cómo han pintarrajeado la piedra de los 12 ángulos, histórica piedra en las paredes del Cusco. Mira cómo lo han deteriorado. Después limpiar esto es bien costoso, porque no vayas a pensar, ah, profe, agarro mi, ¿no? Mi escobilla y con lo que limpio la olla, acá lo rasco. Pe. No, no, no es así, se deteriora, tiene que haber un trabajo especializado ahí. O mira acá abajo, como en las líneas de Nazca, ¿cómo van a hacer esto, no? Encima de las líneas de Nazca hicieron esta tontería. Y lo hace todavía. Pero ¿cómo van a hacer eso? Pues no, por más buena intención, eso es una tontería. No, claro, lo están dañando. Ya desde el momento en que echas pintura o algún tipo de tinte ahí, ya lo estás alterando. Ese sitio ni siquiera se debe entrar, ¿no? Por algo la gente pasa en avionetas, ¿no? Justamente para no entrar al sitio de la línea de Nazca, ¿cómo lo van a pintar, no? Más que buena intención es ignorancia, ¿no? Ignorancia es eso. Dime. Sí, bueno, es cierto. Pero digamos que las avionetas sí están permitidas, ¿no? Están permitidas.
pero esto de entrar y poner mensajes, ¿no? No, para nada. Ahora, este sitio, este, esta institución, ¿no? Greenpeace, se caracteriza por la preservación del medio ambiente, ¿no? Se llama la atención que Greenpeace tenga personal tan ignorante, ¿no? Que cómo no va a saber que no debe alterar un patrimonio de la humanidad, ¿no? Imagínate, es como si yo fuera digamos, a Nueva York y a la Estatua de la Libertad la pinto de verde, pe, ¿no? Yo quiero verle la cara verde, pe, no quiero que la Estatua de la Libertad, quiero que sea la estatua del Duende Verde, pe. Imagínate qué va a pasar, me arrestan, me arrestan. ¿Por qué? Porque ese es un patrimonio de la nación norteamericana, ¿no? Sería una falta de respeto. Entonces, ¿cómo los señores de Greenpeace, que supone que son europeos, tienen educación, dan conocimiento de la preservación y pueden hacer esto? ¿No? Llamó tremendamente la atención, fue una vergüenza. Muy bien, entonces, ¿qué más? Mira, ve, acá hay un afiche, alto al huaqueo. Conservemos y defendamos nuestro patrimonio arqueológico. Así es, alto al huaqueo. Dice, el huaqueo es un delito, por supuesto, ¿no? Mira cómo están así, los huaqueros, ellos son depredadores y destructores, porque lo que hacen los huaqueros, cuando van a un sitio arqueológico, ellos llevan siempre un fierrito, un fierro grande, ¿ya? Y lo que hacen es, ese fierro grande, así, como, o sea, como 3 metros, lo meten en el suelo así con fuerza, lo meten en fuerza, ¿no? Es un fierrito delgado, pero bien largo. Lo mete con fuerza y cuando ellos escuchan que rompe así como un plato, ¿no? Así, crack, ah, ahí hay cerámica. Y comienzan a escarbar como loco, a sacar y destrozan todo, pero esa es su forma de ellos de guaquear, de robar. Muy bien, recuerda que bastantes sitios han sido guaqueados, por ejemplo, la tumba del señor Zipán la estaban guaqueando y fue tan escandaloso el robo que los mismos vecinos denunciaron y vino la policía a intervenir y junto con la policía el famoso arqueólogo Walter Alba para detener ese huaqueo, ¿no? Y ahí encuentra la tumba del señor Zipán. Mira cómo así dejan los sitios huaqueados, completamente destrozado, todas las cosas rotas, quebradas, terrible, ¿ya? Así es un sitio huaqueado, ¿no? Que claramente se ve que han robado ahí. Otro caso, este de acá es la Huaca Garagay. Este de acá abajito es la Huaca Garagay. Y mira cómo el mismo estado, ¿no? Felizmente esto ya fue corregido, pero durante décadas el Estado peruano había puesto una antena de eléctrica encima de la Huaca. O sea, encima del templo, es como si hubieran puesto también, más o menos para que entiendas la gravedad, es como si hubieran puesto un poste eléctrico en plena línea de Nazca, sabiendo que es un sitio arqueológico y que va a deteriorar, pero durante décadas esta antena eléctrica estaba encima de la Huaca Garagay. Terrible, terrible. El mismo Estado no respetaba el patrimonio de la nación. Muy bien, entonces, ahí está la Huaca Oquendo, en el Callao, por ejemplo, completamente abandonada, utilizada como baño, un montón no garabatos, sucio, ¿no? En abandono. Y esta es la Huaca Pugliana en Miraflores, que como les decía, la Huaca Pugliana es administrada por una empresa privada. Entonces la empresa privada garantiza la limpieza, el orden, el mantenimiento, se paga un arqueólogo y a cambio, para que pueda obtener dinero, la empresa privada cobra una entrada para entrar a la Huaca Pugliana y tiene negocios dentro, ¿no? Tiene un negocio, tiene como un pequeño museo que también se paga, hay un restaurante, ¿no? Siempre viendo de tal manera que no contamine, pues, ¿no? Entonces, muy bonito. Entonces, con ese dinero, la empresa privada puede dar el mantenimiento a la Huaca Pugliana, ¿no? Entonces, la asociación empresa privada sitio arqueológico es muy buena, pero este ejemplo de la Huaca Pugliana no se repite en otros sitios porque hay gente
que dice que no, que se está vendiendo el patrimonio de la nación, que cómo es posible, están privatizando las huacas. Entonces no se hace nada y están como la huaca Oquendo que estás viendo, ¿no? Abandonadas, así quieren que estén. Muy bien, y bueno, entonces vamos ahora con las preguntas.